Bien, hemos regresado a la mañana informativa. Una intensa jornada se vivió este lunes en el Congreso. La Cámara de Diputados rechazó la moción de censura presentada contra la mesa de la corporación, instancia que impulsó Chile Vamos, luego que el pasado 18 de diciembre, recuerden ustedes, manifestantes irrumpieron en el hemiciclo, se estaban discutiendo temas muy importantes, el tema constitucional, también la paridad, y fue muy difícil esa jornada. Bueno, la oposición anunció además que va a presentar una acusación constitucional ahora contra el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Conversemos de estos temas. Está con nosotros el diputado de Bópoli, Luciano Cruzcoqui. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿usted bien? Bien, bien. Acá esperando terminar el año, un año convulso, pero hoy día es día de Año Nuevo, así que se renueva la esperanza. Oiga, quiero partir por la acusación contra el intendente. ¿Cómo ve usted esta situación, más allá, verdad, del tema de no estar de acuerdo? Evidentemente, me imagino yo, con esta acusación. El contexto, lo que ha pasado, lo que ha propuesto Guevara, el famoso copamiento y sus resultados. ¿Qué opinión tiene usted de esa herramienta que él ha impulsado? A ver, primero creo que el intendente y los intendentes que ha habido, la Carla Rubilar anteriormente, se enfrentan a una situación que es bien inédita, con una emergencia de la violencia como no la habíamos visto probablemente en los últimos 30 años en la ciudad. Ergo, yo creo que las distintas estrategias que se planean junto a Carabineros pueden o no ser exitosas. Claramente, ante la cantidad de manifestantes que llegan a la Plaza Italia, aparentemente el copamiento lo que terminó produciendo fue justamente lo que trató de prevenir y no lo contrario. Pero lo que creo que hay que entender es que si existen responsabilidades como aquel carro lanzagases que atropelló a un manifestante, estas deben asumirse también personalmente. Pero a un intendente que viene recién llegando, volver a utilizar por sexta vez en la misma legislatura, es decir, en menos de 2 años, usamos por sexta vez la acusación constitucional. Parece que más que la intención de sencillamente tratar de resolver un problema o tratar de proteger el orden público o preguntarle al intendente de qué se trata, los métodos que está utilizando para prevenir la violencia, se trata de darle otro golpe más al gobierno. ¿Usted cree que la próxima sido más adecuada una interpelación o más comprensible, dado el contexto de los hechos? Es que a esta altura, Gonzalo, yo creo que aquí se trata de una voluntad permanente de tratar de hacer daño. Son 6 interpelaciones en menos de 2 años. La próxima semana hay anunciados 6 acusaciones constitucionales, además de aquella que se intentó hacer, que no existe la figura de acusación constitucional propiamente tal, contra el fiscal Abbott. Se hizo contra ministros de la Corte Suprema, falló, se hizo contra el ministro Santelices, contra la ministra Cubillo, tuvo éxito con el ministro Chadwick, con el presidente Piñera, ahora con el intendente, se va a interpelar a la ministra del Trabajo, se anunció ayer también la interpelación a la ministra Schmidt, a dos ministros más, y todo esto en 2 años de legislatura. Entonces, Salud también. Al ministro Mañalich también. Entonces, más allá de que es una herramienta que tiene el Congreso y que es legítimo utilizarla, acá lo que vemos es una voluntad de tratar por todos los medios de darle un golpe al gobierno y no atender la situación que hoy día a la ciudadanía tiene preocupada, que es precisamente la violencia, el problema de orden público y el problema principal que enfrentamos, creo yo, que es aquel de la agenda social y de cómo resolvemos realmente los problemas que son relevantes para la ciudadanía. Claro, el contexto es diferente, sí, en esta oportunidad, porque tenemos un país en un medio de un estallido social. Tenemos una ciudad donde Plaza Baquedano esencialmente ha sido el foco principal de la mayor cantidad de protestas. Por lo tanto, lo que haga o no haga el intendente hoy día tiene mucho más impacto que ayer y anteayer, ¿no? La última vez que se utilizó el copamiento llegaron 1000 funcionarios de la policía uniformada más o menos al mediodía de la Plaza Baquedano. Se llenó de carabineros. Se llenó de carabineros. Cuando empiezan a llegar los manifestantes, incluso hay registros en la prensa que hacen la comparación, en 4 minutos, sí, lo vi, los manifestantes volvieron a ocupar la Plaza Baquedano y se repliegan los 1000 carabineros. Entonces, uno no es experto en seguridad, ni mucho menos, pero a todas luces parece que no se logra nada. O sea, no se logra ni calmar los ánimos, ni garantizar la seguridad. Igual hubo incidentes, una persona fallecida. O sea, parece que nada funciona de esta apuesta y hoy tenemos la antesala del Año Nuevo y de nuevo se anuncia lo mismo. Copamiento, 1.200 efectivos. Entonces,
¿No amerita revisar esto, sobre todo cuando se está alegando acá que se está transgrediendo la Constitución? El artículo 19, la libertad de reunirse libremente. Claro, pero así como se vulnera el artículo 19 de la libertad de reunión, también se vulnera la libertad de circulación de otros. ¿Te fijas? Todos entendemos las circunstancias anormales que tiene la situación de manifestación social que ha ocurrido desde el 18 de octubre. Y podemos perfectamente trabajar en cómo profesionalizar los métodos de carabineros, que es muy difícil también en esta materia que pueda existir un carabinero por persona. Lo que ha sucedido a nivel de vecinos en la Plaza Italia, lo que ha sucedido con los incendios, el incendio en el Centro Cultural Alameda, sí, claro, ¿verdad? En el Palacio Schneider, ahí mismo, el conato, el incendio inicial que hubo en la Embajada Argentina. O sea, también requiere, evidentemente, de tratar de tomar ciertas medidas preventivas y podemos tener juicio respecto de cuáles funcionan y cuáles no. Pero también, a mí me parece que ya del 1.200.000 que se manifestó en un principio, hoy día van quedando menos personas. Me parece que aquellas personas que van quedando generalmente corresponden a grupos violentos que no quieren permitir tampoco que exista tranquilidad en la zona. Piensa usted, yo conozco bastante gente que son vecinos ahí, que no duermen hace tiempo, algunos que se han tenido que ir del barrio porque los comerciantes, también... los que han perdido, los que han sufrido saqueos, el Crown Plaza, para qué le digo nada, todos los comerciantes que están debajo del Crown Plaza, por eso, la sanguchería... Por eso quizás es altamente relevante que estas estrategias sean exitosas, pues, diputado, porque en el fondo usted tiene que también responderle a esa gente que quiere que la cuestión mejore, pero no se está logrando ni uno de los objetivos. Estoy de acuerdo, pero también tiene que haber voluntad por parte de aquellos que se manifiestan, sí, de manifestarse en paz, en tranquilidad, y buscar de que su manifestación legítima, y nadie la debe prohibir en un país democrático, pueda compatibilizarse también con el derecho de otros a vivir en tranquilidad, a circular sin problema y a tener una vida medianamente normal en el barrio en el cual viven. Si hay comerciantes, pero acá hay personas de un barrio que es además uno de los barrios turísticos por excelencia, ¿verdad? Al lado del barrio Bellavista, al lado del barrio Las Tarrias, y vemos que lamentablemente son personas que hace cerca de 2 meses no tienen ninguna paz ni ninguna tranquilidad. ¿Por qué esas personas no van a tener también el derecho de tener alguna paz en algún momento? Y ojalá que los manifestantes tengan también algún miramiento con los comerciantes, que son además pequeños comerciantes, que viven de eso, ¿verdad? Y las personas que viven ahí. Diputado, me parece que ambas cosas debieran compatibilizarse. Y comparto el punto de que la profesionalización de las policías en cuanto a estas protestas masivas debe ir necesariamente mejorando, y parte de eso será lo que va a explicar el intendente en la acusación constitucional, pero me parece que ya el mal uso permanente de la herramienta de la acusación constitucional, ¿verdad?, como una herramienta para pegarle permanentemente al gobierno, es algo que tiene a la ciudadanía también francamente cansada, porque no es tampoco que la oposición esté sacando mucho provecho de esto. Están los últimos, si el gobierno tiene 13 puntos, la oposición probablemente hoy día tiene 5. No, si están todos bajos. ¿Verdad? Entonces, creo que tampoco le hace muy bien a la labor que tratamos de desempeñar desde el Congreso nosotros. Yo, al menos en lo personal, aunque a poco le importa a lo mejor, pero yo estoy de acuerdo con usted en que hay que tener una voluntad de protestar más pacíficamente, de no realizar destrozos, pero también tiene que haber una voluntad de ser más eficiente en las medidas, de respetar más los derechos humanos, de ir mejorando las cosas que han marcado también de manera negativa esta etapa, ¿no? Pero resulta que no solamente es para algunos provocación poner 1.000 efectivos en Plaza Baquedano, sino que también tú estás desvistiendo de seguridad el resto de la ciudad. Sí, hay un montón de problemas asociados en la distribución y en el uso de las fuerzas en determinado punto, si es que más encima no se logran los objetivos. O sea, yo escucho a Rodrigo Delgado, que es de su sector, que dice, oye, el comercio ambulante está desatado. Basta pasearse por la Alameda y para abajo es realmente una cosa tierra de nadie, no hay fiscalización, porque la policía está en otra. Bueno, yo creo que tiene razón usted. Si acá en algún minuto, y es lo que empieza a suceder con las reacciones de la misma ciudadanía. La ciudadanía en algún momento también empieza a manifestar un cierto hastío también por esta situación de carácter permanente. Y si nosotros no podemos tener un carabinero por cada habitante, por ende, también esto importa una cierta responsabilidad personal en cómo nosotros asumimos nuestro comportamiento en... Sí, claro. Esa es una cosa, pero la autoridad es la que distribuye, en este caso, las fuerzas policiales.
¿Le cabe o no responsabilidad al intendente en esta estrategia? Le ¿Sí o no? cabe y le cabe al general director de Carabineros y le caben a todos quienes tengan responsabilidades políticas, pero también entendamos que estamos ante una situación bastante anormal. Yo no soy un experto en seguridad y lamentablemente no puedo dar respuesta a aquellos elementos o aspectos más técnicos que usted me pregunta, pero creo también que en algún minuto aquellos que se manifiestan deben también tener algún miramiento con los vecinos, con los comerciantes, con las personas que circulan en el espacio público y darse cuenta de que si nosotros todos queremos avanzar hacia un mejor país, tenemos que también poner de nuestra parte y asumir ciertas responsabilidades personales respecto del otro. Acá el derecho a manifestación está muy bien, pero debe compatibilizarse también con el derecho a la circulación libre de las personas y al derecho de las personas que viven en esos sectores, Sí, claro, a vivir en paz y tranquilidad. La viabilidad política de esta acusación constitucional contra Felipe Guevara, el intendente, da la impresión de que, por lo que uno escucha, por lo que uno lee, y sobre todo escuchar a los parlamentarios de la oposición, particularmente sectores de la DC, tiene bastante más piso que, por ejemplo, lo que pasó con el presidente de la República, donde ahí no se sumaron, varios dijeron inmediatamente esto no es viable, esto no tiene sentido, no corresponde, y bla, bla. Pero acá la cosa es distinta. Da la impresión de que los votos sí están y que hay mucho más consenso. Mire, no sé realmente. A esta altura del partido, ya cuando esto se usa en un régimen prácticamente semanal, uno pierde conciencia de cuántos votos sí hay y cuántos votos no hay. Ahora, el ejercicio es un ejercicio que lamentablemente, y lo vimos en su momento con la exministra Proboste, con el exministro Beyer, lo vimos luego con Andrés Chadwick, es un ejercicio que lamentablemente, mal utilizado, va transformando las herramientas constitucionales que tiene el Congreso como herramientas de vendetta política, ¿verdad? Y eso genera malos precedentes, porque tal vez pueda ser que eventualmente el ministro Guevara quede inhabilitado de ejercer cargos públicos al final del proceso de acusación que le van a hacer, y va a venir otro. Y va a cambiar el gobierno, y eventualmente va a venir otro. Y eventualmente cada gobierno se va a ver enfrentado. ¿Piensa usted que esta figura de interpelación al intendente se crea sobre la base de la creación de la figura de gobernadores regionales que vamos a votar ahora? Y se la aplica en el transitorio a los intendentes que existen ahora? O sea, es una herramienta recién creada, y recién creada se está ocupando ya para interpelar a los intendentes. O sea, para acusar constitucionalmente a los intendentes. 6 acusaciones constitucionales, no sé cuántas interpelaciones. Si acá es un asunto de actitud, Gonzalo, no es necesariamente que pueda haber o no fondo para acusarlo. Yo creo que no, y lo voy a defender. Pero me parece que también hay una actitud general de una oposición que por una parte está diciendo que quiere diálogo, que quiere acuerdo, que quiere trabajar hacia un proceso constituyente abierto, democrático, participativo, con participación paritaria, de pueblos originarios, de independientes. Es hipócrita. Es al menos hipócrita, porque por una parte declaran eso y por otra parte utilizan todos los recursos posibles para tratar de asestarle golpe al gobierno. Y me parece que en esa lógica, en la lógica de la pelea permanente, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Y el problema es que el show que estamos dando desde el Congreso hacia la ciudadanía se transforma en algo que la ciudadanía, creo yo, que no logra entender. Cuando tú tienes una agenda social que debe ser prioritaria en materia de pensiones, prioritaria en materia de ingresos mínimos, de salud, de medicamentos, ¿verdad? Y ves que el tiempo de los parlamentarios, una acusación constitucional toma un día completo de trabajo de la Cámara de Diputados, toma un día y tanto completo del Senado, ¿verdad? Más la cuestión previa, más la comisión previa que se hace para investigarlo. O sea, es una cantidad de tiempo perdida en tratar de arribar a un juicio político que a la ciudadanía, créame, poco le importa, ¿verdad? Salvo efectivamente aquellos que están alrededor del mundo político, que lamentablemente la ciudadanía, creo yo, no logra entender del todo y que finalmente termina desprestigiando el trabajo político. Sí. ¿Usted cree que detrás de todo esto también hay un interés en llegar a Blumel? No lo sé, capaz. Ya anunciaron que eventualmente lo iban a interpelar. Ahora, lo que hemos visto por parte del ministro Blumel, a mi juicio, es la mejor voluntad de tratar de, ojalá, mientras se mantiene el orden público, tratar de ir enhebrando ciertos acuerdos para que la política pueda avanzar hacia el derrotero que nos pusimos el 15 de noviembre con el acuerdo de paz y nueva constitución. Acá el problema es que parece que está llegando la nueva constitución, pero las manifestaciones violentas no solamente no son condenadas taxativamente, sino que algunos parecen querer aprovecharla en beneficio de su mirada política, y ahí creo que tenemos un problema grave.
Diputado, ¿usted comparte la visión del presidente manifestada en el diario La Tercera domingo, donde él dice que lo peor ya pasó, que estamos ya en una nueva etapa? ¿Usted comparte eso? Porque también generó bastante... No, lamentablemente yo discrepo profundamente, porque creo que acá las señales que vemos de Heraldo Muñoz, de Quintana, de Guido Girardi, son de una tibieza enorme respecto de la violencia. Los votos en general para las leyes antisaqueos, para las leyes antibarricadas, ¿verdad?, se votan apenas en general, no se les da herramientas nuevas también a las policías y a las autoridades para poder ejercer el rol que les corresponde en materia de orden público. La violencia, usted ha visto que si bien ha descendido en términos generales, y ahí puede uno compartir cierto optimismo por parte del presidente. ¿Y aquí creo que entonces ese planteamiento del presidente? Yo creo que en los liderazgos presidenciales tienen que tratar de generar ciertos horizontes, ¿verdad?, en los cuales se anuncie al menos una cierta mirada de un cierto optimismo. Pero lo que yo veo por parte de la oposición es precisamente la hipocresía de la que él hablaba, de señalar que quieren un proceso pacífico, quieren acuerdos, quieren diálogos, pero en la práctica, acusaciones constitucionales, 6 interpelaciones a ministros la próxima semana, 4, una campaña permanente para horadar el trabajo del gobierno, que efectivamente hoy día está en apenas 2 dígitos de aprobación, y lo que se necesita, lamentablemente, porque esto no es un problema exclusivamente de este gobierno, al gobierno que venga también le va a tocar lidiar con problemas de orden público, con problemas institucionales que hay que abordar naturalmente. Después de 30 años creo que es importante también abordar esos problemas, y por eso que hemos dicho que estamos por precisamente generar reformas relevantes a la Constitución a través del proceso que estamos iniciando. Pero en estas condiciones yo creo que es muy difícil hacerlo, y es muy difícil también darle garantía a aquellas personas que van a postularse al proceso constituyente que viene, si ganan la opción apruebo, de que van a poder realizar su trabajo en paz, su trabajo en ciertas condiciones mínimas de deliberación democrática, y ahí creo que hay una oposición que no ha asumido su responsabilidad como corresponde. ¿Usted va a participar activamente en la campaña? Voy a participar en la campaña. Nosotros hemos señalado que vamos a votar apruebo, pero hoy día yo quiero señalar que estoy muy preocupado precisamente por las señales que está dando la oposición. A mí las señales que está dando la oposición no me dan ninguna garantía de que este proceso se vaya a poder desarrollar realmente en paz. Por tanto, yo me declaro en reflexión respecto al proceso. ¿Aún no tiene 100% definido entonces ese Nosotros voto? hemos definido como Opoli apoyar la opción sí. Desde el año 2017, que nosotros venimos desde el programa de Felipe Kast, antes incluso, hemos venido con la idea de tener una constitución mínima, ¿verdad?, de entrarle a esta constitución más con goma de borrar, como marco genérico de normativa general. ¿Qué es lo que debe ser reflexionando? No, hoy día lamentablemente veo que las condiciones, Gonzalo, son condiciones que realmente dan para pensar si van a poder aquellas personas que el día de mañana sean electos para una constituyente, ¿verdad?, los 155 o la mixta o los 176 según la mesa técnica, van a poder realizar su trabajo en paz. Hoy día veo que, con los dichos del senador Girardi respecto de aquello que podría derogarse o no en la Constitución, con los dichos del senador del senador Quintana o de Heraldo Muñoz, que señala que no va a haber paz social si eventualmente gana la opción rechazo, son opciones igualmente válidas. A mí me sorprende esta especie de fascismo cultural al que nos enfrentamos por parte de una oposición que, habiendo perdido las elecciones, siente que puede sentarse sobre una especie de pedestal moral a señalarle a la ciudadanía qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Si ellos son también grandes culpables de lo que ha sucedido en las últimas manifestaciones sociales. Por tanto, pretender acá venir a leccionar al gobierno porque hoy día ver un gobierno débil me parece que es de un aprovechamiento y de una hipocresía enorme. Muy bien, diputado Cruzcoque, gracias por venir. Gracias, que Gonzalo. tenga buen fin de año. Usted también, pues. Y a propósito, ya tenemos imágenes de un punto del planeta A ver. con Año Nuevo. Gracias, diputado. Gracias. Saludamos a Andrea Aguilar, que está con nosotros.